¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó el mal en un mundo creado por un Dios perfecto? Este interrogante nos lleva directamente a una figura central, Satanás. Pero, ¿quién era antes de convertirse en el emblema del mal? Originalmente era un ángel, conocido por su belleza y poder. ¿Cómo es posible que un ser creado para alabar se convirtiera en el padre de la mentira? La ambición fue el combustible de su caída. Según el libro de Isaías 14, 12, 15, Satanás, entonces llamado Lucifer, deseaba elevarse sobre las montañas de los dioses y ser como el Altísimo. Pero este deseo desmedido lo llevó a la perdición y a su expulsión del cielo. ¿Es acaso la soberbia la raíz de todo mal? Este ángel ahora caído introdujo el pecado en el mundo no por un acto, sino por una intención corrompida que desafiaba la autoridad de Dios. Ezequiel 28, 15, 17 nos cuenta cómo su belleza y perfección fueron corrompidas por su sabiduría torcida y su justicia propia. Satanás no se contentó con su posición y buscó alterar el orden establecido. Pero te preguntarás, ¿por qué digo todo esto? Actualmente, en el escenario mundial, estamos observando varias figuras que emergen como salvadores de la humanidad y que en última instancia demuestran tener ambiciones que podrían considerarse paralelas a las de Lucifer si las comparamos con la narrativa bíblica. Dios es una trindad, o sea, una unión de tres personas en una sola divindad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis que Satanás reunirá una falsa trindad o una trindad satánica para intentar por última vez derrotar al Señor. Y por algún tiempo, Él alcanzará lo que siempre quiso. La humanidad le adorará como si realmente fuera el propio Dios. Y para ello enviará un falso Mesías, el Anticristo, que será proclamado como Salvador del mundo por un falso profeta, una imitación del Espíritu Santo que testimone al respeto de Cristo. Y juntos, estas personas demoníacas gobernarán el mundo por un breve período. Su dominio, sin embargo, no durará, por ser una gran mentira. En este contexto, líderes contemporáneos como Donald Trump, Vladimir Putin y Emmanuel Macron emergen como figuras polémicas que, a menudo, son vistos tanto como salvadores por sus seguidores, como figuras divisorias por sus detractores. Las señales aumentan cada vez más y no podemos ignorarlo de ninguna manera. En el caso de Vladimir Putin, su prolongado mandato y las acciones en el ámbito internacional, especialmente en territorios conflictivos, reflejan una estrategia de poder que algunos críticos comparan con un deseo de control omnímodo. Las acusaciones de manipulación electoral y represión de la disidencia son vistas como tácticas para mantener su estatus y poder, al igual que Lucifer buscaba alterar el orden establecido para su beneficio propio. Por otro lado, Emmanuel Macron, quien está siendo muy criticado por su accionar ante Jesús en los actuales Juegos Olímpicos. Su juventud y rápida ascensión al poder pueden ser vistos simbólicamente como un rápido ascenso hacia una posición elevada, que en el contexto de esta narrativa podría compararse con un deseo de alcanzar una posición superior. Estas comparaciones no pretenden demonizar a estos líderes, sino más bien ofrecer una reflexión sobre cómo la ambición y el deseo de poder pueden ser vistos a través de diversas lentes. La Biblia nos muestra que la caída de Lucifer no solo fue física, descendiendo del cielo a la tierra, sino también moral. Se transformó de ser un portador de luz a un príncipe de oscuridad. Ahora, desde la tierra, intenta replicar un reino basado en el engaño y la rebelión, opuesto al reino de luz y verdad de Dios.
Y en el video de hoy te mostraré que Satanás desea ser tanto como Dios, que al final de los tiempos imitará al Señor hasta en su forma de gobierno y actuará en la tierra con una trindad satánica. Debemos analizar cuidadosamente lo que estas personas dicen actualmente en los medios y buscar respuestas en la Biblia. Las últimas noticias y señales de guerra confirman las profecías. La Biblia ya nos lo ha dejado claro y todo está sucediendo. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 23, se nos dice sobre un reino gigante que va a querer tragarse a todo el mundo. Y si miramos a nuestro alrededor, parece que siempre hay algún país poderoso queriendo meter mano en todo. Luego, Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, versículos 6 y 7, que íbamos a escuchar de guerras y rumores de guerras, y que las naciones iban a estar enfrentadas. Y eso es justo lo que vemos en las noticias casi todos los días, ¿verdad? Y no olvidemos Apocalipsis 13, donde se habla de una bestia que sale del mar y que recibe todo el poder de un dragón. Hoy en día podemos pensar en eso como esos gobiernos o grupos poderosos que parecen prometer mucho y al final solo traen problemas y dolor a la gente. Pero aquí viene lo bueno y es algo que no debemos olvidar. Lucas, en su capítulo 21, versículo 28, nos dice que cuando empiecen a pasar todas estas cosas, debemos levantar la cabeza porque nuestra salvación está cerca. Eso es esperanza pura, amigos. Significa que no importa lo loco que se ponga el mundo, hay algo mejor esperándonos. Pero antes de continuar, comparte este video con tantas personas como puedas. Todos debemos prepararnos para lo que está por venir y te digo, está muy cerca. Y si quieres más contenido como este, comenta abajo. Quiero más, solo así sabré realmente si debo traer contenido nuevo a tú. Continuando con nuestro estudio bíblico. La traición de Satanás no fue un acto solitario. Apocalipsis 12, 3, 4 revela que arrastró consigo a 1/3 de los ángeles del cielo en su rebelión. Pero, ¿qué los motivó a seguirlo? Estos ángeles, seducidos por las promesas de obtener más poder y autoridad, se unieron a la insurrección contra su creador. Este acto de rebelión no fue meramente una disputa celestial, fue el inicio de una guerra espiritual que tiene repercusiones hasta el día de hoy. Los ángeles caídos, ahora demonios, continúan su lucha contra Dios, intentando corromper todo lo que es bueno y puro en el mundo. La derrota de estos ángeles rebeldes fue inevitable. Miguel y sus ángeles, fieles a Dios, combatieron contra el dragón y sus seguidores, expulsándolos del cielo, como narran las Escrituras en Apocalipsis 12, 7, 9. Esta batalla demuestra que aunque el mal puede parecer formidable, no es un rival para el poder de Dios. Sin embargo, la guerra no terminó con su expulsión del cielo. Estos seres caídos encontraron en la tierra un nuevo campo de batalla donde continuar su conflicto, buscando desviar a la humanidad de su creador y arrastrarla hacia su propia perdición. Desde la caída de Satanás, la historia de la humanidad ha estado marcada por un gran conflicto espiritual. Este enfrentamiento no es solo entre fuerzas invisibles, afecta cada aspecto de la vida humana. Cada decisión moral, cada acto de bondad y cada pecado no es solo un acto individual, sino una parte de esta batalla más amplia. El conflicto se manifiesta en diversas formas a lo largo de la historia, desde tentaciones personales hasta guerras que parecen tener raíces en lo más profundo del alma humana. Efesios 6:12 nos advierte que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes y autoridades del mundo oscuro, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En este conflicto Dios no nos deja desamparados. Nos ha dado armas espirituales para combatir estas fuerzas del mal: la verdad, la justicia, la paz, la fe
la salvación y la palabra de Dios, como se describe en Efesios 6, 13, 17. Con estas armas somos llamados a mantenernos firmes frente a las adversidades, sabiendo que la victoria final ya ha sido asegurada por Cristo. La importancia de este conflicto radica en su impacto eterno. No se trata solo de ganar batallas terrenales, sino de asegurar el destino eterno de cada alma. Cada victoria sobre el mal es un paso más hacia la restauración final de todas las cosas bajo el reinado de Cristo. El anticristo es una figura central en la profecía del fin de los tiempos. Representa la culminación del engaño de Satanás, una persona que se presenta como salvador del mundo, pero cuya verdadera naturaleza es profundamente maligna. Según 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, este será un líder carismático que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, proclamando ser Dios. Este falso Mesías no llega abruptamente. Su ascenso es el resultado de un largo proceso de deterioro moral y espiritual en la sociedad. Se presenta en un momento de crisis global, ofreciendo soluciones que parecen sanar las heridas de las naciones, pero que en realidad son veneno envuelto en miel. El anticristo realiza señales y maravillas con un poder que aparentemente iguala al de los milagros bíblicos, pero sus milagros son engaños diseñados para desviar a la humanidad de Dios. Revelación 13, 13, 14 habla de él haciendo descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, engañando a los habitantes de la tierra con las señales que le fue permitido realizar. Su reinado será temporal pero devastador. Durante este tiempo exigirá lealtad absoluta y adoración, marcando a sus seguidores con una marca que simboliza su total renuncia a cualquier otra fe. Apocalipsis 13, 16, 17 describe cómo nadie podrá comprar o vender sin esta marca, que es tanto un símbolo de adhesión como un medio de control total. El falso profeta es la tercera pieza de la tríada satánica, actuando como el promotor principal del anticristo. Similar al papel que el Espíritu Santo juega en señalar a Cristo, este engañador dirige la adoración mundial hacia el anticristo. Revelación 13, 11, 12 nos introduce a esta figura que tiene dos cuernos como un cordero pero habla como un dragón, mostrando su verdadera naturaleza malévola detrás de una fachada de rectitud. Este personaje es esencial para el plan de Satanás, ya que no solo apoya al anticristo, sino que también realiza señales milagrosas para convencer a la gente de que su poder proviene de lo divino. Sin embargo, todas estas maravillas tienen el propósito de engañar y conducir a la perdición a aquellos que se dejan seducir por sus palabras y actos. El falso profeta también es responsable de instituir el sistema de la marca de la bestia, obligando a todos a adorar la imagen del anticristo y aceptar su marca como signo de lealtad. Revelación 19:20 confirma su destino junto con el anticristo. Ambos son lanzados vivos en el lago de fuego, lo que evidencia su derrota definitiva. La capacidad del falso profeta para persuadir y manipular es una advertencia sobre el poder del engaño. No solo se presenta como benigno, sino que sus actos de milagros son tan convincentes que, sin un firme conocimiento de la verdad, muchos se desviarán. Bajo el liderazgo del anticristo y con el apoyo del falso profeta, se establece un gobierno mundial basado en la mentira y la coerción. Este gobierno no solo controla la economía y la política, sino que también invade las esferas más íntimas de la fe y la moral personal. La autoridad de este gobierno es una imitación corrupta de la autoridad divina. Aunque promete paz y seguridad, sus verdaderas intenciones son controlar y subyugar. Daniel 8:25 advierte sobre cómo, mediante la paz, destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
Este gobierno utiliza una mezcla de tecnología avanzada y espiritualidad distorsionada para mantener su dominio, manipulando tanto información como creencias. La globalización de este régimen significa que nadie está a salvo de su influencia y que la resistencia, aunque necesaria, conlleva grandes riesgos. El cumplimiento de estas profecías muestra la importancia de la vigilancia y la resistencia espiritual. Los creyentes son llamados a discernir los tiempos y a mantenerse firmes en su fe, resistiendo a un gobierno que, aunque poderoso, está destinado a la destrucción. Las tácticas del anticristo incluyen el uso extensivo de señales y prodigios para afirmar su divinidad falsa. 2 Tesalonicenses 2:9-10 habla de la venida del inicuo con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Estos actos sobrenaturales están diseñados para impresionar y convencer al público de que está presenciando la mano de Dios. Estos milagros falsos son particularmente peligrosos porque imitan las maravillas realizadas por Cristo, confundiendo a muchos sobre la verdadera fuente del poder. El anticristo y el falso profeta usan estos prodigios como pruebas de su autoridad, buscando validar su liderazgo ante los ojos del mundo. La Biblia advierte repetidamente sobre el peligro de ser engañado por tales maravillas. Mateo 24:24 predice que surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, al punto de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. La capacidad de discernir entre los verdaderos milagros de Dios y los engaños del anticristo es crucial para mantener la fe durante estos tiempos de prueba. Es esencial que los creyentes se afiancen en la palabra de Dios y en su espíritu, buscando la sabiduría que solo Él puede proporcionar. Uno de los actos más audaces del anticristo será simular su propia muerte y resurrección. Revelación 13:3 describe cómo una de las cabezas de la bestia parecía haber sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Este evento será aclamado como un milagro, solidificando su reclamo al mesianismo ante los ojos asombrados del mundo. Este evento es la falsificación final en su campaña de engaños. Al imitar la resurrección de Cristo, el anticristo busca no solo engañar a los fieles, sino también usurpar un signo central de la fe cristiana, presentándose como una figura mesiánica y reuniendo a las masas bajo su estandarte. La resurrección del anticristo llevará a un aumento sin precedentes en su adoración. La gente de todo el mundo, impresionada por este milagro aparente, se inclinará ante él, consolidando su poder y preparando el escenario para los eventos finales del libro de Revelación. La importancia de este engaño subraya la necesidad de una comprensión profunda y sólida de las Escrituras. Los creyentes deben estar equipados para reconocer estas falsificaciones y resistir la tentación de seguir a aquel que es todo menos el verdadero Salvador. Uno de los momentos más significativos en la actuación del anticristo será la erección de su imagen en el recién construido tercer templo en Jerusalén. Un acto profetizado que desencadena la abominación desoladora. Daniel 9:27 habla de un pacto que será quebrantado y de la abominación que causa desolación, establecida en el lugar santo. Este templo, emblemático para muchos fieles, se convierte en el escenario de una de las mayores traiciones a la fe. Al colocar su imagen en el templo, el anticristo no solo desafía las leyes y tradiciones judías, sino que también se proclama a sí mismo como objeto de adoración, usurpando el lugar de Dios. La reacción a este acto es inmediata y global. Los fieles comprenden la gravedad de la profanación y muchos se apartan, reconociendo la verdadera naturaleza del anticristo. Este evento marca un punto de inflexión.
intensificando las divisiones entre aquellos que aceptan la verdad y los que siguen el engaño. La profecía del templo y la abominación desoladora sirve como una clara advertencia: estar alerta y preparado para reconocer los signos de los tiempos. Mateo 24, 15, 16 insta a los creyentes a entender y huir cuando vean la abominación profetizada en el lugar santo, un llamado a la acción y vigilancia espiritual. La batalla entre el bien y el mal trasciende lo físico para involucrarse en una constante guerra por las almas de la humanidad. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta guerra espiritual requiere una armadura espiritual completa, pues el enemigo usa tácticas de engaño, tentación y desesperación para desviar a los fieles de su camino. La importancia de la oración, la fe y la adhesión a la verdad nunca ha sido más crítica. Los creyentes están llamados a ser guerreros espirituales, defendiendo no solo sus propias almas, sino también ayudando a liberar a otros de las garras del engaño. La comunidad de fe debe ser un faro de luz en tiempos de oscuridad, guiando a otros hacia la seguridad y la verdad. La victoria en esta guerra espiritual está asegurada por el sacrificio de Cristo, pero la batalla diaria requiere vigilancia y coraje. Cada elección y cada acción de los creyentes pueden ser un testimonio poderoso contra las fuerzas del mal. El escenario final de este drama cósmico se sitúa en el Valle de Armagedón, donde las fuerzas del mal se reunirán para la última gran batalla contra Dios. Apocalipsis 16:16 menciona este lugar donde los reyes de toda la tierra, guiados por espíritus demoníacos, se congregan para la guerra. Este evento no solo es una batalla física, sino también el clímax de la guerra espiritual, donde el poder de Dios se manifestará de manera indiscutible. La segunda venida de Cristo se caracteriza por su triunfo absoluto sobre el anticristo y sus fuerzas, una esperanza firme para todos los fieles. La intervención divina será tan poderosa y decisiva que cambiará el curso de la historia humana. Zacarías 14, 3, 4 describe cómo el Señor peleará contra esas naciones como el día que luchó en el día de la batalla. La importancia de Armagedón no radica solo en la victoria militar, sino en su significado espiritual, el definitivo establecimiento del reino de Dios sobre la tierra y la restauración de todas las cosas bajo su justa y pacífica autoridad. Tras la derrota de las fuerzas del mal, se establecerá el milenio de Cristo, un periodo de 1000 años de paz y justicia bajo el reinado de Jesús. Apocalipsis 24:6 describe cómo los mártires resucitarán y reinarán con Cristo durante este tiempo, una era de restauración y curación para el mundo. Durante el milenio, la naturaleza misma será transformada y la humanidad experimentará la vida como fue originalmente intencionada, sin guerra, sufrimiento ni engaño. Isaías 11:6-9 profetiza que el lobo habitará con el cordero y el león comerá paja como el buey, un símbolo de la completa armonía y paz que prevalecerá. Este tiempo también servirá para educar a las generaciones sobre la verdad de Dios, sin la influencia corruptora de Satanás, quien estará encadenado durante estos 1000 años. La revelación de la justicia y la santidad de Dios será evidente para todos, consolidando su soberanía y amor. El milenio no es solo un respiro temporal, es un preludio al estado eterno, donde los fieles disfrutarán de una comunión perpetua con Dios. Es un tiempo para reflexionar sobre la misericordia y la gracia divinas, y para prepararse para la eternidad.
Al final del milenio, Satanás será liberado por un breve tiempo, solo para engañar una vez más a las naciones. Sin embargo, esta última rebelión será rápida y decisivamente aplastada, y Satanás será arrojado al lago de fuego, como se narra en Apocalipsis 27:10. Este evento precede al juicio final, donde todos serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 20:12-15 describe el gran trono blanco y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados también al lago de fuego, un destino compartido por el anticristo y el falso profeta. Este juicio final establece la justicia divina, separando definitivamente el bien del mal y recompensando a los fieles mientras castiga la iniquidad. Es un momento de solemnidad y de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre toda la creación. La conclusión de este juicio trae consigo el nuevo cielo y la nueva tierra, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. La promesa de una eternidad en presencia de Dios se cumple, ofreciendo esperanza y consuelo a todos los que han perseverado en la fe. La historia de la tríada satánica concluye con su completa derrota y la afirmación del reinado eterno de Dios. A lo largo de la narrativa bíblica se hace evidente que el mal, por más poderoso que parezca, está destinado al fracaso, mientras que la justicia y la verdad de Dios prevalecen. La enseñanza clave de esta historia es la vigilancia y la fe. Los creyentes deben estar atentos a las señales de los tiempos y firmes en su fe, resistiendo las tentaciones y engaños que, aunque intensos, son temporales y vanos frente a la gloria eterna prometida por Dios. El conocimiento de la palabra y la relación con Dios son esenciales para navegar estos tiempos desafiantes. La victoria final sobre el mal ofrece no solo consuelo, sino también un llamado a vivir de manera justa y piadosa, anticipando la venida del reino eterno de Dios. La culminación de esta historia es un recordatorio de que todo poder, honor y gloria pertenecen a Dios desde ahora y para siempre. El fin de la tríada satánica no es solo el cierre de un capítulo de rebelión, sino también la apertura de una era de paz y justicia sin fin bajo el gobierno de Cristo. Vea lo que dice la Biblia. A causa de los señales que le fue permitido realizar en nombre de la primera besta, ella engañó a los habitantes de la tierra. Le ordenó que hiciera una imagen en honra de la besta que fuera herida por la espada y sin embargo reviviera. Le fue dado el poder para dar fuego a la imagen de la primera besta, de modo que ella podía hablar y hacer que mueran todos los que recusaran adorar la imagen. Y por fin, de esta trindad satánica surgirá un engaño final. La Biblia dice que de la boca del dragón, de la boca de la besta y de la boca del falso profeta, saldrán 3 espíritus inmundos semillantes a Hans. Estos son demonios que harán que todos los gobernantes de la tierra reúnan sus ejércitos para una batalla final contra los judíos en Jerusalén, llamada de Armagedón. Esta guerra tendrá el propósito de destruir cualquier esperanza de arrepentimiento del pueblo judío y del surgimiento del reino de Cristo. Pero en el capítulo 19 de Apocalipsis está escrito que el verdadero Mesías, Jesús, se verá del cielo montado en un caballo blanco para tomar su lugar como legítimo rey de la tierra. El Señor dirá simplemente la palabra y Satanás y sus ejércitos serán derrotados. Los hombres serán muertos y la bestia y el falso profeta serán lanzados en un lago de fuego. Sin embargo, Satanás aún no será banido para siempre. Él será aprisionado durante 1000 años y solo será liberado al final de este periodo, que será conocido como el milenio de Cristo, para ser derrotado de una vez por todas y enviado al lago de fuego del infierno para siempre. Y ese será el fin de la trindad satánica.
Querido hermano y hermana, aunque la Biblia nos muestre que la caída de Satanás sucederá en el futuro, él ya es un enemigo derrotado, gracias a la muerte y la resurrección de Jesús en la cruz. Entonces, no permita que el enemigo te ilude, haciendo que creas que es poderoso como Dios y que si lo sirves, tendrás todo lo que quieras en este mundo. Recuerda que el diablo es mentiroso y hace que el bien parezca malo y el mal parezca bien. Por eso, reconozca hoy que Jesucristo es el verdadero Mesías y que tu salvación depende solo de Él. El cristianismo, una fe que ha resistido la prueba del tiempo durante más de 2 milenios, enfrenta hoy un panorama de creciente hostilidad. En diversas partes del mundo, incluyendo América, los cristianos sienten la presión de una sociedad que se vuelve cada vez más secular e intolerante hacia sus creencias. ¿Viste el ataque que sufrió el candidato presidencial Donald Trump? Este contexto plantea una cuestión crucial. Nos estamos acercando a un tiempo en que los cristianos serán silenciados. La respuesta a esta pregunta puede estar en un análisis cuidadoso de los eventos actuales a la luz de las profecías bíblicas. Es vital comprender los desafíos que el cristianismo enfrenta hoy para prepararse espiritualmente para lo que está por venir. Pero antes de descubrir esta realidad, que está muy cerca de nuestras vidas, comparte este video con las personas que amas. Comparte este video con las personas que amas. Facebook y WhatsApp y Telegram. Comparte el Evangelio con amor y humildad, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hagas. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. La persecución a los cristianos no es un fenómeno nuevo. Desde los primeros días de la Iglesia, los seguidores de Cristo han enfrentado oposición. Sin embargo, la intensidad y la naturaleza de esta persecución han evolucionado con el tiempo. Actualmente, la persecución puede tomar formas sutiles, como la marginación social y la censura cultural, o formas más directas y violentas. Comprender estas dinámicas es esencial para fortalecer la fe y la resiliencia de los creyentes frente a la adversidad. A lo largo de este video, exploraremos cómo se manifiestan estas amenazas y qué podemos hacer para enfrentarlas. Las presiones externas. Los cristianos también enfrentan desafíos internos, como la tentación de comprometer sus valores para conformarse a las normas sociales. La Biblia nos advierte sobre los peligros de conformarse a este mundo y la necesidad de renovar nuestras mentes y fortalecer nuestra fe. Este video servirá como un llamado a la vigilancia espiritual, alentando a los creyentes a permanecer firmes en sus convicciones, independientemente de las circunstancias. Es un recordatorio de que la verdadera fe no solo se cree, sino que se vive diariamente. Es importante reconocer que la persecución, aunque dolorosa, también puede ser una oportunidad de crecimiento espiritual. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de cómo la fe se fortalece en tiempos de prueba. Los cristianos son llamados a ver la persecución no solo como un desafío, sino como una oportunidad para testificar sobre la fidelidad de Dios y el poder transformador del Evangelio. Este video pretende inspirar a los creyentes a ver las adversidades como una oportunidad para profundizar su relación con Dios y testificar su obra en sus vidas. Este video busca ofrecer esperanza y aliento. A pesar de las crecientes amenazas, la promesa de Jesucristo es clara. Él regresará para rescatar a su pueblo. La fidelidad de Dios a sus fieles nunca falla, y esta certeza debe ser la ancla de nuestra fe.
A lo largo de los próximos segmentos, exploraremos las promesas bíblicas que garantizan la victoria final sobre todas las fuerzas del mal, reafirmando que, en Cristo, somos más que vencedores. La Biblia es una fuente rica de sabiduría y orientación sobre la persecución que enfrentan los cristianos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos numerosos ejemplos de siervos de Dios que enfrentaron adversidades por su fe. Uno de estos ejemplos es el profeta Daniel, quien fue lanzado al foso de los leones por negarse a adorar al rey de Babilonia. Su historia es un testimonio poderoso de cómo la fe y la fidelidad a Dios pueden sostener a los creyentes en tiempos de gran prueba. En el Nuevo Testamento, Jesucristo advirtió a sus discípulos sobre la persecución que enfrentarían. En Mateo 5, 10, 12, Jesús dice: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos». Estas palabras no solo prevén la persecución, sino que también prometen una recompensa eterna para aquellos que permanecen firmes en la fe. Además de las advertencias de Jesús, el apóstol Pablo también escribió extensamente sobre la persecución. En 2 Timoteo 3:12 afirma: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Pablo no solo advirtió sobre la persecución, sino que también ofreció aliento y ejemplos de resiliencia. Sus cartas están llenas de relatos de sus propias experiencias de persecución y de cómo encontró fuerza en Cristo para perseverar. El libro del Apocalipsis proporciona una visión profética de las pruebas futuras que enfrentarán los cristianos. En Apocalipsis 13:7 se dice que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este pasaje indica que la persecución será una característica del tiempo del fin, pero también afirma que los santos, a pesar de ser vencidos temporalmente, tienen la garantía de la victoria final en Cristo. Esta perspectiva bíblica es crucial para ayudar a los creyentes a mantener la esperanza y la fe en tiempos de tribulación. En resumen, la Biblia nos prepara para la realidad de la persecución, ofreciendo ejemplos, advertencias y promesas. Este video explorará estos pasajes y otros, destacando la importancia de permanecer fiel a Dios, independientemente de las circunstancias. Al comprender la perspectiva bíblica sobre la persecución, los cristianos pueden encontrar aliento y fuerza para enfrentar los desafíos actuales y futuros con confianza y fe. Recientemente ha habido crecientes discusiones sobre la presencia del espíritu del anticristo en América. Este concepto, profundamente arraigado en las profecías bíblicas, sugiere que fuerzas malignas están operando para preparar el camino para el anticristo. Muchos cristianos creen que estamos viviendo en tiempos de creciente oposición a Dios y a la moralidad bíblica, señales claras de la influencia del anticristo. La identificación de estos signos es esencial para que los creyentes puedan estar vigilantes y preparados. La Biblia nos dice que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. En 1 Juan 4:3 leemos: «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». Este pasaje indica que el espíritu del anticristo está activo, tratando de desviar a las personas de la verdad y establecer un sistema contrario a las enseñanzas de Cristo. En América, esto puede observarse en la creciente aceptación de ideologías que se oponen directamente a los valores cristianos. La secularización de la sociedad americana es uno de los principales indicadores de la influencia del espíritu del anticristo.
la eliminación de la oración y la lectura de la Biblia de las escuelas públicas, la promoción de valores que contravienen las enseñanzas bíblicas y la marginación de los cristianos en los espacios públicos son ejemplos claros de esta tendencia. Estos desarrollos reflejan una cultura que se aleja de Dios y abraza valores que son contrarios a la fe cristiana. El aumento de la persecución legal y social a los cristianos en América es otro signo preocupante. Demandas judiciales contra empresas cristianas por negarse a violar sus convicciones religiosas, ataques a iglesias y figuras religiosas, y la presión para conformarse a normas sociales antibíblicas son ejemplos de esta persecución. Estas acciones no solo son ataques a la libertad religiosa, sino que también indican la creciente hostilidad contra los principios cristianos. Es importante recordar que, a pesar de estas amenazas, Dios es fiel y está en control. La Biblia nos asegura que, a pesar de las pruebas, los cristianos pueden encontrar fuerza y protección en Dios. En 2 Tesalonicenses 2:8 leemos sobre la derrota final del anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esta promesa nos da esperanza y confianza de que al final el bien triunfará sobre el mal. En medio de tiempos de adversidad y persecución, la fidelidad de Dios permanece como un ancla firme para los cristianos. La Biblia está llena de promesas que aseguran que Dios nunca abandonará a sus hijos, incluso en las circunstancias más difíciles. En Deuteronomio 31:6, Dios promete: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará». Esta promesa es una fuente de aliento y fuerza para todos los creyentes. La fidelidad de Dios se demuestra de muchas maneras en la vida de los creyentes. Un ejemplo es la provisión divina en tiempos de necesidad. En Filipenses 4:19, Pablo escribe: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa asegura que Dios está atento a nuestras necesidades y proveerá según su voluntad y sabiduría. Esta provisión puede ser material, espiritual o emocional, pero siempre es suficiente para sostenernos. Otra manifestación de la fidelidad de Dios es su protección. En Salmos 91:4 leemos: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Esta imagen de protección es un recordatorio poderoso de que incluso cuando enfrentamos peligro, estamos bajo el cuidado vigilante de Dios. Su protección no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que Él nos guiará y nos sostendrá en medio de ellas. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La presencia constante de Dios es una prueba de su fidelidad. En Mateo 28:20, Jesús promete: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo».
Esta promesa asegura que Jesús está siempre presente con nosotros, independientemente de las circunstancias. Su presencia trae consuelo, paz y valor para enfrentar cualquier desafío. Saber que no estamos solos es una fuente de gran aliento para los creyentes. La fidelidad de Dios se manifiesta en sus promesas de victoria final. En Romanos 8:37-39, Pablo declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta certeza de victoria y amor eterno nos da la confianza de que en Cristo somos inquebrantables. Una de las mayores esperanzas para los cristianos es la promesa del regreso de Jesucristo. Esta promesa es un tema central en la Biblia y ha sido una fuente de aliento y perseverancia para los creyentes a lo largo de los siglos. En Juan 14:3, Jesús dice: «Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa asegura que Jesús volverá para buscar a su pueblo y llevarlo a la eternidad con él. La segunda venida de Cristo es descrita en varios pasajes bíblicos como un evento glorioso y triunfante. En Mateo 24:30 leemos: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Esta descripción enfatiza la majestad y la autoridad de Cristo en su regreso, trayendo esperanza y expectativa para los creyentes. Además de ser un evento glorioso, la segunda venida de Cristo también traerá justicia. En Apocalipsis 19:11-16, Jesús es retratado como un guerrero justo, viniendo para juzgar y guerrear con justicia. Es descrito montando un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y muchos diademas en su cabeza. Esta imagen poderosa recuerda a los creyentes que, al final, la justicia prevalecerá y todo mal será derrotado. La certeza de que Cristo traerá justicia final es una fuente de gran consuelo y aliento. La promesa del retorno de Jesús también llama a los creyentes a la vigilancia y preparación. En Mateo 24:42, Jesús advierte: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este llamado a la vigilancia es un recordatorio de que debemos vivir cada día con la expectativa de que Jesús puede regresar en cualquier momento. Esto nos motiva a mantener nuestras vidas en orden, buscando vivir en santidad y obediencia a Dios. La promesa del retorno de Cristo es una garantía de redención y restauración. En Apocalipsis 21:4 leemos: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta visión de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más sufrimiento es una esperanza poderosa para los creyentes. Nos recuerda que, independientemente de las dificultades que enfrentamos ahora, un futuro glorioso y perfecto nos espera en Cristo. La persecución a los cristianos es uno de los signos más claros de los tiempos finales, según profetizado en la Biblia. En Mateo 24:9, Jesús advirtió: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre». Esta profecía destaca que la persecución no estará limitada a una región específica, sino que será global, afectando a los cristianos en todas las naciones. Estos eventos son indicadores del cumplimiento de las Escrituras y de la proximidad del retorno de Cristo.
La persecución puede manifestarse de varias formas, desde la marginación social y discriminación en el lugar de trabajo hasta la violencia física y la muerte. En muchos países, los cristianos enfrentan leyes que restringen su libertad de culto y expresión. La intolerancia religiosa está en ascenso y los cristianos son frecuentemente blancos de ataques simplemente por su fe. Estas persecuciones sirven como un recordatorio constante de la batalla espiritual en curso y de la necesidad de estar preparados y vigilantes. Las persecuciones físicas, también hay una guerra ideológica en curso. Los valores cristianos están siendo constantemente desafiados por una sociedad que se vuelve cada vez más secular y relativista. Cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la libertad religiosa son campos de batalla donde los cristianos son llamados a defender sus creencias. Los medios de comunicación, la educación e incluso algunas legislaciones reflejan una hostilidad creciente hacia los principios bíblicos, lo que intensifica la sensación de que el cristianismo está bajo ataque. Organizaciones como Puertas Abiertas, Open Doors, y la Voz de los Mártires, Voice of the Martyrs, han sido fundamentales en documentar y denunciar la persecución cristiana alrededor del mundo. Estos relatos proporcionan una visión detallada de las dificultades enfrentadas por los cristianos y destacan la gravedad de la situación. La concientización sobre estas realidades es crucial para movilizar apoyo y oración por aquellos que sufren por su fe. El trabajo de estas organizaciones es un testimonio del compromiso cristiano con la justicia y la solidaridad. En medio de estas persecuciones, la respuesta de los cristianos debe ser mantener la fe y la esperanza. La Biblia nos anima a perseverar en tiempos de tribulación, confiando en que Dios está en control y que al final Él recompensará a aquellos que permanezcan fieles. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe: "Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado". Este pasaje nos recuerda que, a pesar de las dificultades, hay un propósito divino en cada prueba. Las organizaciones Puertas Abiertas, Open Doors, y la Voz de los Mártires, Voice of the Martyrs, han sido pilares en la documentación y apoyo a los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Fundada por el hermano Andrés, también conocido como el contrabandista de Dios, Puertas Abiertas trabaja incansablemente para proporcionar Biblias, capacitación y apoyo a cristianos en países donde la fe cristiana es ilegal o está restringida. Los relatos que comparten son un recordatorio poderoso de las dificultades enfrentadas por nuestros hermanos y hermanas en la fe. La Voz de los Mártires, fundada por Richard Wurmbrand, un pastor que fue torturado por su fe en la Rumanía comunista, también desempeña un papel crucial en traer a la luz las historias de aquellos que sufren por Cristo. La organización ofrece asistencia práctica, como ayuda médica, apoyo financiero y rehabilitación para víctimas de persecución. Sus publicaciones e informes son una ventana a la dura realidad enfrentada por muchos cristianos alrededor del mundo. Los testimonios recopilados por estas organizaciones son historias de coraje, fe y resiliencia. Incluyen relatos de cristianos que han sido encarcelados, torturados e incluso asesinados por negarse a renunciar a su fe. Estos testimonios no son solo relatos de sufrimiento, sino también de victoria espiritual. Nos muestran que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de Cristo puede brillar intensamente. La fuerza y la fe de estos cristianos perseguidos son una inspiración para todos nosotros. Además de documentar la persecución,
Estas organizaciones también se dedican a movilizar a la Iglesia global para orar y actuar en favor de los cristianos perseguidos. A través de campañas de oración, eventos y programas de concientización, llaman la atención sobre la necesidad urgente de apoyo espiritual y práctico. La oración es un arma poderosa en la lucha contra la opresión, y la solidaridad global fortalece a aquellos que están en la línea de frente de la persecución. El trabajo de Puertas Abiertas y la Voz de los Mártires nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la fe. Nos recuerdan que la libertad religiosa que muchos de nosotros disfrutamos no debe darse por sentada. Debemos usar nuestra libertad para apoyar a aquellos que no la tienen, ser voces para los que no pueden hablar y ser activos en nuestras oraciones y acciones. La persecución puede ser una realidad distante para muchos, pero la responsabilidad de apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es una llamada urgente y clara para todos nosotros. La Biblia profetiza la venida del Anticristo, un líder que se opondrá directamente a Dios y establecerá un régimen de opresión y engaño. Según Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo escribe: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Este pasaje alerta a los creyentes sobre la necesidad de estar atentos y preparados para este evento. La preparación para la aparición del Anticristo implica una comprensión profunda de las Escrituras y un compromiso firme con la fe cristiana. Los creyentes son llamados a estudiar y meditar en la palabra de Dios, buscando discernimiento y sabiduría para reconocer los signos de los tiempos. La Biblia nos proporciona instrucciones claras sobre cómo vivir en santidad y obediencia, resistiendo las tentaciones y engaños del mundo. Este conocimiento bíblico es esencial para fortalecer nuestra fe y prepararnos para los desafíos que vendrán. Del estudio de las Escrituras, la oración es una herramienta vital en la preparación para la aparición del Anticristo. En Efesios 6:18, Pablo exhorta: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». La oración nos mantiene conectados con Dios, fortalece nuestro espíritu y nos da el coraje necesario para enfrentar la adversidad. Es nuestra línea directa con el Padre, a través de la cual podemos buscar orientación, consuelo y fuerza. La preparación también implica la construcción de una comunidad de fe fuerte y solidaria. En Hebreos 10, 24, 25, somos incentivados a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes nos ofrece apoyo, ánimo y responsabilidad. Juntos podemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para los tiempos difíciles. La preparación para la aparición del Anticristo también implica la disposición a sufrir por Cristo. En Filipenses 1:29, Pablo afirma: «Porque a vosotros os es concedido, por amor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Este llamado al sufrimiento es un recordatorio de que la vida cristiana puede implicar sacrificios, pero también es una oportunidad para testificar sobre la fidelidad y el poder de Dios. Estar preparados para el Anticristo significa estar dispuestos a enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que Dios está con nosotros y que al final la victoria es nuestra en Cristo. La guerra espiritual es una realidad constante en la vida de los cristianos.
La Biblia describe esta batalla como una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Esta lucha se libra en el reino espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante conflicto. Los cristianos son llamados a armarse espiritualmente y a luchar con las armas que Dios ha provisto. Una de las principales armas en la guerra espiritual es la oración. En Efesios 6:18, Pablo instruye a los creyentes a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es nuestra comunicación directa con Dios, a través de la cual podemos buscar su intervención, protección y poder. Fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la batalla. Otra arma crucial es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es nuestra fuente de verdad y sabiduría, ofreciendo orientación y discernimiento para enfrentar las mentiras y engaños del enemigo. Estudiar y meditar en la palabra de Dios es esencial para nuestra preparación espiritual. La fe es otro elemento vital en la guerra espiritual. En Efesios 6:16, Pablo habla del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe en Dios y en sus promesas nos protege de los ataques del enemigo y nos da el coraje para perseverar. Es nuestra confianza en Dios lo que nos permite enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que Él está en control y que al final la victoria es nuestra. Además de estas armas, la armadura de Dios descrita en Efesios 6 es esencial para nuestra protección espiritual. Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la prontitud del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Cada pieza de la armadura es crucial para nuestra defensa y capacidad de luchar contra las fuerzas del mal. La marca de la bestia es uno de los conceptos más discutidos y temidos en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 13:16-17 leemos: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje sugiere que se impondrá un sistema global de control económico, exigiendo que todos reciban la marca para participar en la sociedad. La especulación sobre la naturaleza de la marca de la bestia ha sido vasta y variada. Algunos creen que podría ser un chip implantado bajo la piel, mientras que otros sugieren que podría ser un código de barras o un sistema digital de identificación. Independientemente de la forma que tome, lo que está claro es que la marca representará una alianza con el anticristo y una renuncia a Dios. Aquellos que acepten la marca estarán declarando su lealtad al sistema del anticristo, mientras que los que la rechacen enfrentarán severas consecuencias. La implementación de un sistema tan abarcador y coercitivo puede parecer distante, pero los avances tecnológicos y las tendencias globales indican que tal escenario es cada vez más posible. La creciente dependencia de tecnologías digitales, la centralización de sistemas económicos y la vigilancia estatal son señales de que el camino para la marca de la bestia está siendo pavimentado. Estos cambios deben alertar a los cristianos sobre la necesidad de estar vigilantes y preparados.
Rechazar la marca de la bestia requerirá gran fe y coraje. En Apocalipsis 14, 9, 10, leemos sobre las consecuencias de aceptar la marca, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esta advertencia severa subraya la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso ante grandes presiones. La decisión de aceptar o rechazar la marca de la bestia será una prueba final de lealtad para muchos cristianos. En medio de la presión para conformarse, los creyentes deben recordar las promesas de Dios y confiar en su provisión y protección. La historia está llena de ejemplos de santos que se negaron a comprometer su fe, incluso a costa de sus vidas. Este video sirve como un llamado a la preparación espiritual, alentando a los creyentes a fortalecer su fe y a permanecer firmes contra cualquier intento de apartarlos de Dios. A medida que nos acercamos a los últimos tiempos, los cristianos enfrentarán presiones cada vez mayores para conformarse al sistema del anticristo. Estas presiones no serán solo externas, sino también internas, llevando a los creyentes a cuestionar sus convicciones y la fortaleza de su fe. En Lucas 21, 12, 13, Jesús advirtió a sus discípulos: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y llevando ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Este aviso destaca que la persecución y las pruebas servirán como una oportunidad para dar testimonio. Una de las mayores presiones que los cristianos enfrentarán será la necesidad de sustento básico, como alimentación, vivienda y atención médica. El sistema del anticristo hará que estos recursos sean inaccesibles para aquellos que rechacen la marca de la bestia. La perspectiva de no poder alimentar a sus familias o cuidar de sus necesidades básicas pondrá a los cristianos ante dilemas morales y espirituales profundos. La decisión de permanecer fiel a Dios, incluso ante tales dificultades, requerirá una fe inquebrantable y una confianza absoluta en la provisión divina. Habrá presiones sociales y culturales para conformarse. La sociedad, bajo el dominio del anticristo, promoverá valores e ideologías que son contrarios a las enseñanzas bíblicas. Los cristianos serán marginados, ridiculizados y posiblemente criminalizados por sus creencias. Esta hostilidad social probará la resistencia de los creyentes y su disposición para defender la verdad, incluso cuando esto signifique enfrentar ostracismo y persecución. La tentación de comprometer la fe para evitar el sufrimiento será un dilema constante. En 1 Corintios 10:13, Pablo escribe: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta promesa nos asegura que Dios siempre proveerá una salida para las tentaciones y desafíos que enfrentamos. Confiar en su fidelidad es crucial para superar estas pruebas. En medio de estas presiones, es vital que los cristianos mantengan una perspectiva eterna. Las dificultades y sufrimientos de este mundo son temporales, mientras que las recompensas de Dios son eternas. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo alienta: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta visión eterna nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que nuestra recompensa está segura en Cristo.
El régimen del anticristo se caracterizará por un sistema de control totalitario que exigirá lealtad absoluta de todos los ciudadanos. Este sistema será impuesto a través de la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. En Apocalipsis 13, 16, 17 leemos: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Esta descripción destaca la amplitud y la opresión del sistema del anticristo. La implementación de este sistema exigirá una conformidad forzada, donde aquellos que rechacen la marca enfrentarán severas consecuencias. La elección de rechazar la marca no será solo una decisión personal, sino una declaración pública de fe. Aquellos que opten por no participar en el sistema del anticristo serán vistos como disidentes y enemigos del Estado, sujetos a persecución y exclusión. Este escenario crea un ambiente de miedo e intimidación, diseñado para coaccionar la lealtad. La propaganda y el engaño serán herramientas esenciales del anticristo para asegurar la conformidad. En 2 Tesalonicenses 2, 9, 10, Pablo escribe: «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Estos signos y prodigios engañosos convencerán a muchos de seguir al anticristo, creyendo que él tiene soluciones para los problemas del mundo. La verdad será distorsionada y aquellos que resistan serán pintados como villanos. Además de la propaganda, habrá una presión económica abrumadora. Sin la marca de la bestia, las personas no podrán participar en la economía global. Esto significa que las necesidades básicas como comida, agua, refugio y atención médica estarán fuera del alcance de aquellos que se nieguen a conformarse. Este sistema económico será una herramienta poderosa para forzar la lealtad y someter a las personas al control del anticristo. Ante esta lealtad forzada, los cristianos deben recordar las promesas de Dios y confiar en su provisión. En Mateo 6, 31-33, Jesús nos recuerda: «No os angustiéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La fe en Dios nos capacita para resistir la conformidad forzada y confiar en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Jesús enseñó sobre la naturaleza desafiante del camino hacia la vida eterna en Mateo 7, 13, 14. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este pasaje subraya la realidad de que seguir a Cristo a menudo significa elegir un camino difícil e impopular. La puerta estrecha representa la dedicación, la disciplina y la fidelidad necesarias para vivir una vida conforme a las enseñanzas de Jesús. El camino angosto exige una renuncia constante a las tentaciones y presiones del mundo. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este llamado a la no conformidad es un desafío directo a la cultura y a los valores prevalecientes. Exige una transformación interior que solo puede lograrse a través del Espíritu Santo y de la aplicación diaria de la palabra de Dios en nuestras vidas.
Vivir de acuerdo con el camino angosto también significa enfrentar oposición y a menudo persecución. En 2 Timoteo 3:12, Pablo afirma: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Este versículo nos recuerda que la fidelidad a Cristo a menudo atraerá hostilidad. Sin embargo, esa persecución es una oportunidad para demostrar nuestra fe y compromiso con Dios. La perseverancia frente a la adversidad es un testimonio poderoso para el mundo y un reflejo de la gracia sustentadora de Dios. La elección del camino angosto es, en última instancia, una cuestión de prioridades. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Poner el reino de Dios en primer lugar significa priorizar la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos e intereses. Esto puede significar sacrificio y renuncia, pero las recompensas espirituales y eternas superan con creces cualquier pérdida temporal. El camino angosto nos lleva a la vida eterna. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Seguir a Jesús y sus enseñanzas es el único camino hacia la vida eterna. Aunque este camino pueda ser difícil, está lleno de la presencia, la paz y la alegría de Dios. Este video pretende animar a los cristianos a permanecer firmes en el camino angosto, confiando en las promesas de Dios y buscando su voluntad en todas las áreas de sus vidas. En Mateo 24:24, Jesús advirtió sobre el surgimiento de falsos profetas en los últimos días, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta profecía destaca el peligro del engaño espiritual que caracterizará el período antes de la vuelta de Cristo. Los falsos profetas usarán señales y prodigios para legitimar sus mensajes engañosos y desviar a muchos de la verdad. El anticristo, según lo descrito en la Biblia, será el mayor de los falsos profetas, presentándose como un salvador y líder carismático. En 2 Tesalonicenses 2:9-10, Pablo describe la llegada del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los milagros falsos y la retórica persuasiva del anticristo engañarán a muchos, llevándolos a seguirlo y a adorar su imagen. La mejor defensa contra el engaño es un profundo conocimiento de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo afirma: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». El estudio diligente de las Escrituras equipa a los creyentes con la verdad necesaria para discernir y resistir las mentiras de los falsos profetas. La Biblia es nuestra ancla en tiempos de confusión y engaño. La oración es un arma poderosa contra el engaño. En Mateo 26:41, Jesús instruye a sus discípulos: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La oración nos mantiene conectados con Dios y fortalece nuestro espíritu para resistir las tentaciones y engaños del enemigo. Pedir discernimiento y sabiduría a Dios es crucial para navegar en tiempos difíciles e identificar a los falsos profetas. La comunión con otros creyentes es esencial para nuestra protección espiritual. En Hebreos 10:24-25 leemos: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos».
y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana nos ofrece apoyo, ánimo y responsabilidad, ayudándonos a mantenernos firmes en la fe y a resistir las falsas enseñanzas. Una de las teorías predominantes sobre el ascenso del anticristo involucra un colapso económico global que abrirá camino para su liderazgo. En Apocalipsis 13, 16 y 17, vemos cómo el anticristo implementará un sistema económico basado en la marca de la bestia, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.